Buenas tardes, soy Karen Amaya, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación. Vamos a tratar ahora rehabilitación en amputados. Esta es la agenda que vamos a tratar. Vamos a tratar rehabilitación en pacientes amputados y pacientes con deficiencias esqueléticas congénitas. La ISO define a la amputación como la remoción de una parte o de toda la extremidad. Eso quiere decir que esto es adquirido. La amputación, por ejemplo, del miembro inferior puede ser una amputación total o puede ser una amputación parcial. Y hay que diferenciar la amputación que hemos dicho que es adquirido de algo congénito. Es inadecuado decir amputación congénita. El término correcto es deficiencia esquelética congénita. Con respecto a la epidemiología, a nivel mundial, 30 millones de personas en todo el mundo viven con una amputación. Las amputaciones de miembro inferior son las más frecuentes y dentro de ellas tenemos las transtibiales y las transfemorales. La mayoría de las amputaciones, un 80%, son de causa vascular periférica y de ellos el 40% corresponde a diabéticos y adultos mayores. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, en el Perú la diabetes es la primera causa de amputación no traumática y esto corresponde a un 42.3%. Esta diapositiva nos permite observar que las amputaciones más frecuentes son a nivel de miembro inferior. A nivel internacional, las amputaciones debajo de rodilla, below the knee, son más frecuentes que las amputaciones sobre rodilla, above the knee. Ahora, esto es diferente con las estadísticas nacionales, que más frecuentes son sobre rodilla. Se trata de explicar esto porque aquí hay menos control de la enfermedad vascular, de la diabetes, entonces el paciente asiste ya a la consulta y está más complicado, entonces el sitio de amputación lo hacen más arriba. Este cuadro es de un estudio en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se publicó en el año 2012, pero tiene información de los pacientes amputados desde el 2002 hasta el 2007. Aquí podemos evidenciar que la mayoría de los amputados eran de sexo masculino. Este mismo estudio del Instituto Nacional de Rehabilitación nos permite ver también que la mayoría de amputados eran de miembro inferior y de causa angiopatía diabética. También podemos observar que el nivel de amputación más frecuente era sobre rodilla, de ahí le seguía debajo de rodilla. Con respecto a la etiología de los amputados, los podemos clasificar en dos grandes grupos, los traumáticos y los no traumáticos. Entonces, como podemos ver, un amputado es adquirido, puede ser traumático o puede ser no traumático. El no traumático es por causa vascular, infecciosa y neoplásica. Dentro de los congénitos, ya vimos que el término amputado congénito no es adecuado, se prefiere usar deficiencia esquelética congénita y a su vez esta se divide en dos, en deficiencias transversales y deficiencias longitudinales. Vamos a ahondar un poco más posteriormente en las siguientes diapositivas cuando ya tratemos específicamente de deficiencia esquelética congénita. Esta diapositiva nos permite observar que el amputado de miembro inferior, la primera causa de su amputación es por una enfermedad vascular. En cambio, en el paciente amputado de miembro superior, la primera causa es traumática. Nuevamente, esta diapositiva nos ayuda a reforzar que el amputado de miembro inferior más frecuente es la etiología vascular, en cambio, en el amputado de miembro superior más frecuente es la etiología traumática. Ahora vamos a ver los niveles de amputación. Tenemos dos clasificaciones que son usadas. En sí se usan la combinación de las dos. Es la clasificación de Schwartz y la clasificación de Oxford. La clasificación de Schwartz divide al miembro superior en interescapulotorácica, desarticulado de hombro, amputación arriba de codo, que es AE, por las siglas en inglés es above elbow, desarticulado de codo, amputación muy corta bajo codo, amputación por debajo de codo, BE, por las siglas en inglés también es below elbow, desarticulado de muñeca, amputación parcial de la mano. A nivel de miembro inferior lo va a dividir en hemipelvectomía, desarticulado de cadera, amputación por arriba de rodilla o AK, que significa above knee, desarticulado de rodilla, amputación corta bajo rodilla, amputación por debajo de rodilla, BK, que es below knee, amputación de cime, amputación parcial del pie. Tenemos la amputación de cime, que tiene un nombre propio, es un desarticulado de tobillo,
hay una resección de todo el pie y osteotomía transversal de los malleolos. Este es otro tipo de amputación especial, la amputación de Pirogov, en la cual hay una resección del calcáneo y este se conserva y se fusiona con la tibia. En ese tipo de amputación se conserva el tendón de Aquiles. Tenemos también la amputación de Chopard, que es una amputación medio tarsiana en la cual se conserva el calcáneo y el astrágalo. También hay la amputación de Lisfranc, que es una amputación, en sí es un desarticulado tarso-metatarsiano. Aquí se conservan las cuñas y el cuboides. Aquí nuevamente podemos observar la amputación de Chopard, donde observamos que se conserva el calcáneo y el astrágalo, ¿no? Es una amputación medio tarsiana. Luego tenemos la amputación de Lisfranc, que es una desarticulación tarso-metatarsiana, donde se conservan las tres cuñas y el cuboides. La clasificación anatómica de Oxford es una clasificación mucho más sencilla en la cual divide el hueso o el segmento, el lugar de la amputación en 3 tercios. El número 1 se refiere al tercio superior, número 2 al tercio medio y el número 3 al tercio inferior. Entonces, de acuerdo al lugar del nivel de la amputación, vamos a tener que a nivel del miembro superior, H por el húmero, H1 si el muñón solamente es hasta el tercio superior, H2 si el muñón es hasta el tercio medio del húmero, H3 si el muñón es hasta el tercio inferior del húmero. Si la amputación es debajo del codo, consideraremos el segmento radial. Entonces, si la amputación, el muñón es hasta el tercio superior del radio, vamos a decir R1, a nivel del tercio medio R2 y a nivel del tercio inferior R3. Ahora, si es a nivel del miembro inferior, vamos a considerar cuando es arriba de rodilla, el fémur. Entonces lo denominamos si es en el tercio superior, F1, si es en el tercio medio, F2 y si es en el tercio inferior, F3. Cuando la amputación es debajo de la rodilla, igualmente lo vamos a dividir en 3 tercios de acuerdo a dónde llega el muñón. Entonces, si es en el tercio superior de la tibia, es T1, T2 el nivel del tercio medio y T3 al nivel del tercio inferior. Esta diapositiva es solamente para fijar el concepto y combinar estas dos clasificaciones, ¿no? La de Schwartz y la de Oxford. Entonces, por ejemplo, vemos aquí el paciente que tiene una amputación debajo de la rodilla y que llega al segmento medio, ¿no? A nivel de T2. Entonces, mi diagnóstico viendo esto sería amputación del miembro inferior derecho, BK T2, ¿no? BK porque es bajo rodilla, T2 porque justo es a nivel del tercio medio. Siempre hay que determinar cuál es la etiología, ¿no? Puede ser traumático, puede ser adquirido, ¿no? Por la angiopatía diabética, que es la más común, y el tiempo de evolución que tiene el paciente de amputado, ¿no? 1 mes, 6 meses, 2 años, etcétera. La ISO trató de simplificar la clasificación y usar una terminología más estándar, ¿no? Entonces lo denominó en amputación parcial de pie, amputación desarticulado de tobillo, transtibial, desarticulado de rodilla, transfemoral, desarticulado de cadera y hemipelvectomía, ¿no? En el caso de miembros inferiores. Ese es un cuadro muy importante ya que nos dice que mientras más alto el nivel de amputación, el gasto de energía va a ser mayor. A esto, si le sumamos a un paciente con una edad avanzada, va a ser mucho más difícil su proceso de rehabilitación, de protetización, ¿no? La idea es que el paciente tenga una marcha normal o lo más normal. Entonces, cuando el nivel es más alto, van a haber más complicaciones o más compensaciones en la marcha. Es un poco más difícil, ¿no? Sobre todo si el paciente es de edad avanzada. Como complicaciones de la amputación tenemos hematomas, infecciones, necrosis, contracturas, neuromas, síndromes dolorosos que podrían ser o dolor en el muñón o dolor del miembro fantasma, que se abre la herida quirúrgica, hiperestesias. Como complicación también puede existir el dolor del muñón, ¿no? Que puede deberse a contracturas, a un traumatismo, también puede ser por un neuroma o un osteoma. Otra situación es la sensación de miembro fantasma, que en sí es una percepción, pero no dolorosa, de que aún continúa el miembro amputado. Eso lo presenta la gran mayoría, sobre todo los que han tenido amputaciones de miembro inferior. Su aparición es un 90% durante el periodo inmediato de la amputación.
Hay otra situación que es el dolor del miembro fantasma. No solamente entonces es sentir que tiene aún la extremidad amputada, sino una sensación ya de dolor. Es una incidencia de un 60% y esta suele disminuir con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso de los meses. Ahora, en el caso de dolor del miembro fantasma, hay tratamiento de lo que es la terapia física y también se complementa con tratamiento farmacológico. Ahora ya empezamos. ¿Cómo es el proceso de rehabilitación en el amputado de miembro inferior? Todo programa de rehabilitación debe contar con un equipo multidisciplinario, desde el médico traumatólogo, médico rehabilitador, el protesista, ¿no? El técnico ortopédico, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, asistente social y enfermería. Ahora, incluso antes de empezar el programa de rehabilitación, antes de amputar al paciente, sería ideal que haya una coordinación entre el traumatólogo y el médico rehabilitador y se decida a un mejor nivel de amputación, ya que eso nos va a permitir indicar mejor una prótesis. Ahora, los mejores niveles de amputación son a nivel de los tercios medios. Entonces, por ejemplo, habíamos visto con las clasificaciones anteriores, la de Oxford, que, por ejemplo, el amputado debajo de rodilla, el nivel medio sería T2 por la tibia, T2. Ahora, el amputado sobre rodilla a nivel medio por el fémur sería F2, ¿no? Que esos serían los niveles ideales para realizar la amputación. Este cuadro que implica el programa de rehabilitación tiene que tener un manejo en equipo multidisciplinario, ¿no? Tanto la evaluación por el médico, manejo por terapia física, terapia ocupacional, psicología, servicio social y rehabilitación profesional. La historia clínica del paciente amputado es como cualquier historia normal, en la cual debemos detallar cuál es el motivo de consulta, ¿no? La mayoría viene porque quiere usar una prótesis, pero podría ser que venga uno porque quiere un certificado de discapacidad. La etiología de la amputación es importante, ¿no? Si es traumático, si es adquirido, si fue por diabetes, por una trombosis, cuándo fue la fecha de la amputación, en qué nivel está, si tiene dolor del miembro fantasma o si le duele el muñón. Los antecedentes también es bastante importante, antecedentes de alergia, comorbilidades, diabetes, presión alta, alguna cirugía anterior, algún medicamento que está tomando. Entonces, en la evaluación vamos a hacer una evaluación del estado general del paciente, también tenemos que evaluar su estado mental, ¿no? Porque muchas veces si el paciente no me comprende las órdenes, va a ser muy difícil que realice un adecuado programa de protetización. También evaluar su medio social, ¿no? De repente el paciente es muy pobre, entonces no le voy a mandar, por ejemplo, una prótesis con un microprocesador porque no va a tener recursos para ello. También registrar si tiene las comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, tiene su diabetes, pero encima está descompensado, entonces primero tengo que indicarle que tiene que tener la diabetes compensada antes de iniciar el programa de rehabilitación. Enfocarse en el sitio de la amputación y la educación del paciente es bastante importante, ya que desde inicio debemos explicar al paciente cómo es el programa de rehabilitación, ¿no? El programa de rehabilitación dura tanto tiempo. Muchas veces vienen los pacientes y ellos creen que apenas vienen y ya el primer día se le va a dar la prótesis. Y no es así, es por pasos, ¿no? El programa de rehabilitación implica una fase preprotésica en la cual se trabaja el muñón, se trabaja la fuerza. Luego, si el amputado es sobre rodilla, va a hacer un entrenamiento con pilón, que es una prótesis provisional, que es de yeso con madera, donde el paciente aprende a pararse y caminar. Y al último, recién va a usar la prótesis definitiva, donde también va a aprender a pararse, caminar. Entonces es un proceso. Y esto desde el primer día le tenemos que indicar al paciente y explicarle que también va a depender su avance, tanto de su fuerza, influye también su edad, cuántas ganas le ponga a hacer el programa de rehabilitación y sobre todo que tenga compensado las enfermedades de fondo, ¿no? Si tiene diabetes, puede tener diabetes y puede protetizarse, pero tiene que tener la diabetes controlada, ¿no? No tiene que tener heridas, úlceras, porque si no, eso va a limitar el programa de rehabilitación. La educación es
vital. Entonces, desde inicio debemos informar al paciente cómo es todo el programa de rehabilitación. Esto va a ayudar al paciente a disminuir sus miedos, su ansiedad, el estrés, incrementa también su recuperación y esto en las guías de práctica clínica tiene un grado de recomendación B. Todos los miembros del equipo deben tener un lenguaje conjunto, ¿no? Todos tienen que explicar lo mismo, hablar sobre lo mismo. El programa de rehabilitación es así y dura tanto y depende del paciente cómo avance y que tenga sus comorbilidades controladas, ¿no? Ese es un grado de recomendación C. Sugieren también que la educación al paciente sea durante todas las áreas de la rehabilitación. Entonces significa que siempre, constantemente vamos a estar repitiéndole al paciente, tienes que hacer esto, tienes que tener controlado tu diabetes, no tienes que tener úlcera. Y bueno, el nivel de evidencia en este punto es débil a favor. En la evaluación del muñón es bastante importante observar la morfología del muñón. La forma del muñón adecuada es una forma cónica, que haya una sensibilidad normal, una cicatriz que está debidamente situada, que sea una cicatriz móvil. Hay que observar la piel, la coloración. Si tiene dolor, hay que palpar el muñón. De repente hay la presencia de neuroma. Entonces, todo esto hay que evaluar en el paciente. Sobre la localización de la cicatriz no hay una localización específica, más depende de la habilidad del cirujano y que este muñón tenga un buen componente muscular, de manera que el hueso no esté bien pegado a la piel y no pueda producir ninguna herida, ninguna lesión. Al explorar el muñón hay que ver la presencia de dolor a la palpación, que puede ser también un dolor por el neuroma, dolor del miembro fantasma, también cómo está su balance articular, su balance muscular, y hay que recordar que una flexión de cadera y rodilla de 15 grados va a ocurrir en un 3 a 5% de los pacientes amputados de miembro inferior. Ahora vamos a ver las fases de la rehabilitación integral del paciente amputado. Las fases de la rehabilitación integral son 4, una fase preoperatoria, una fase postoperatoria, una fase preprotésica y una fase protésica. Evidentemente, el paciente amputado traumático no le correspondería a la fase preoperatoria. Lo que ocurre en la fase preoperatoria, el paciente va a realizar algunos ejercicios generales en los cuales va a corregir las contracturas, mejorar la fuerza, fortalecimiento del tronco, del lado sano. También hay que realizar ejercicios respiratorios en los cuales busca mejorar lo que es la dinámica respiratoria y evitar alguna complicación a futuro. El apoyo psicológico es bastante importante ya que es un impacto al paciente el ser amputado. También la educación es bastante básica desde el inicio, hay que explicarle cómo va a ser su proceso de rehabilitación y siempre hay que compensar la patología de base, ¿no? Si es diabético, tiene que estar compensado. Los amputados traumáticos no van a hacer esta fase preoperatoria porque el evento es brusco. Ellos van a pasar de frente a la fase postoperatoria. En la fase postoperatoria, el objetivo principal es la movilización precoz. Siempre hay que acordarnos eso, de paciente postoperado, lo ideal es que realice movilización precoz. Después de la cirugía, debe iniciar un día después de la cirugía el programa de rehabilitación. Evidentemente, tiene que haber una adecuada analgesia, ya que un paciente con mucho dolor no va a querer trabajar nada. Ejercicios respiratorios para evitar las complicaciones y prevenir las posturas viciosas. Entonces, desde el primer día postoperatorio es considerado una recomendación C. Ideal comenzar con la movilidad en la cama en el primer día postoperatorio, es una recomendación C, y enseñarle al paciente transferencias seguras. Eso significa que pueda pasar él solo de manera autónoma de la silla a la cama o de la cama a la silla de ruedas. Esto es una recomendación C. En la fase postoperatoria se va a hacer hincapié en los cuidados del muñón, desde la higiene, ya que muchas veces creemos que está sobreentendido esto, pero hay que indicar al paciente que tiene que hacerse un lavado diario con agua tibia y un jabón neutro. También tiene que realizar masaje del muñón, de manera que esto va a ayudar a reducir el edema. La desensibilización ya abarca lo que son técnicas de terapia física para disminuir la hiperestesia, disminuir el dolor en el muñón, y el vendaje compresivo que ayuda a disminuir el edema, además que mejora la forma del muñón.
habíamos visto que la forma ideal del muñón es una forma cónica, ya que permite una mejor adaptación a la prótesis. Ahora, estas recomendaciones o la educación en los cuidados del muñón en las guías de práctica clínica tiene como grado de recomendación B. En esta diapositiva podemos observar el vendaje compresivo. Nos sirve para evitar y disminuir el edema postquirúrgico, reducir el dolor, estimula la circulación y favorece la cicatrización. Entonces, como vemos en la diapositiva, en la imagen de la derecha, el vendaje es en 8, también le dicen en espiga. Eso lo que nos va a permitir es que el muñón adopte la forma cónica, que es la forma ideal. Formas no cónicas, mejor dicho, la forma cilíndrica, forma irregular, una forma bulbosa, ocurren cuando no se realiza este vendaje compresivo de manera adecuada. En la fase postoperatoria hay que trabajar con el paciente cambios de posiciones y sobre todo evitar las posiciones viciosas. Aquellas posturas en las cuales el muñón se encuentra en flexión son las que principalmente deben evitarse, ya que eso nos va a producir contracturas en flexión y va a demorar más el proceso de rehabilitación, ya que de inicio tendría que trabajar la reducción de las contracturas y después recién proseguir con el programa de rehabilitación. Entonces, en la terapia física, en la fase postoperatoria de inicio, hay que enseñar al paciente los cambios de posiciones, evitar que el paciente esté en una posición de encamamiento prolongado, incentivar la movilización precoz. Esto va a ayudar a disminuir las contracturas, también disminuir lo que son la incidencia de úlceras, de presión, por mucho tiempo estar en la cama, la trombosis venosa profunda también por estar echado todo el día. Incrementa la condición física, ¿no? Entonces no olvidemos la movilización precoz. ¿Por qué insistimos tanto en este concepto de movilización precoz? Vamos a verlo. Una persona joven, sana, tras 28 días de inactividad va a perder 500 gramos de masa muscular en las piernas. Si esta persona es adulto mayor, de 65 años para arriba, luego de 10 días de inactividad pierde 1.500 gramos de masa muscular en las piernas. Si además ha sido este adulto mayor hospitalizado después de 3 días de inactividad, pierde los 1.500 gramos de masa muscular en las piernas. Entonces, ya vemos nuevamente por qué se le indica al paciente desde el primer día tiene que iniciar la movilización, ¿no? Tanto como los cambios de postura, las transferencias, los manejos o los cuidados del muñón también. Ya cuando el paciente es dado de alta, ya inicia lo que es la fase preprotésica, que esta incluye 3 pasos. Uno es rutina del muñón, reeducación funcional y por último el entrenamiento con prótesis provisional. En esta fase, en la rutina del muñón, se refuerza el vendaje compresivo, ya que nos va a ayudar a reducir el edema y mejorar la forma del muñón. En esa diapositiva podemos observar las diferentes formas del muñón. Con rojo está la forma cónica, ya que es la forma ideal, pero también hay otras formas que pueden ser cilíndrica, bulbosa u otras formas irregulares. Estas formas no adecuadas, en ellas es más difícil la protetización. Entonces, un muñón adecuado debe tener una forma cónica, debe tener una sensibilidad normal, por ende no debe haber dolor o hiperestesias, debe tener una cicatriz adecuadamente situada, la cicatriz debe ser móvil, debe haber también un buen componente muscular, ¿no? Entonces es la forma ideal para protetizar. En esa diapositiva podemos observar muñones no adecuados, en los cuales es un poco más difícil protetizar, pero no imposible. En ese caso habría que hacer unas modificaciones especiales de acuerdo a la forma del muñón del paciente. En la rutina del muñón también hay que evaluar la cicatriz, ya que tiene que ser una cicatriz móvil, no adherida, no tiene que haber puntos de dolor. El dolor de repente podría ser por un neuroma, entonces esto nos va a provocar más dolor, sobre todo si le vamos a pedir al paciente que se pare y que camine, ¿no? Y eso nos va a dificultar. En los cuidados del muñón hay que trabajar también lo que es la desensibilización y el manejo de dolor del miembro fantasma. Eso se realiza con técnicas de terapia física, esto tiene un grado de recomendación B.
Pero también cuando hay dolor de miembro fantasma se complementa con un tratamiento farmacológico. Este incluye pregabalina y gabapentina, que son para dolor neuropático. En algunos casos también se puede usar amitriptilina y duloxetina, que si bien son antidepresivos, también tienen efectos en el dolor crónico, en el dolor neuropático, y también están indicados en estos pacientes. Entrando a reeducación funcional, implica el fortalecimiento de la musculatura residual, fortalecer el lado contralateral sano, fortalecer también los miembros superiores, el tronco, mejorar lo que es el equilibrio en sentado, y luego ya se trabajará equilibrio en posición bípeda, inicialmente en las paralelas. En la reeducación funcional, entonces, vamos a trabajar ejercicios de cadena cinética abierta y cerrada, resistencia progresiva, el fortalecimiento muscular, movilidad articular, equilibrio, marcha y reacondicionamiento físico. Ambos casos tienen un nivel de evidencia fuerte a favor. En esta fase también hay que enseñar el manejo de caídas, ya que es importante que el paciente al momento de caerse no se vaya a lesionar, por ejemplo, la cabeza. Se le enseña al paciente cómo tiene que caer y cómo protegerse. Igualmente hay que enseñar al paciente cómo poder reincorporarse. Entonces, de manera que el paciente lo haga de forma autónoma y no esté esperando a un familiar o a alguien que lo levante. Cuando el paciente ya ha fortalecido la musculatura residual, ha ganado el equilibrio sentado, pasa a un equilibrio en bípedo. En la imagen de la izquierda vemos a la señora en esas barras paralelas. Entonces va a practicar primero la bipedestación, luego ya realiza lo que es la marcha sin prótesis con unas muletas. El último punto de la fase preprotésica es un entrenamiento con la prótesis provisional. Esta prótesis provisional también es denominada pilón y, como vemos en la figura, es hecha de yeso con madera. Esto solamente lo van a usar los amputados transfemorales, o sea, aquellos amputados sobre la rodilla. Lo que puede practicar el paciente con esto es la bipedestación y la marcha. También lo que hace el pilón es mejorar la forma del muñón, permitir una adaptación mucho más rápida a la prótesis definitiva, reduce también el edema. Esto ayuda al que el paciente, cuando use ya la prótesis, no esté en cambios constantes del socket. El usar la prótesis provisional o pilón tiene como objetivos lograr la bipedestación, mejorar y restablecer el equilibrio, restablecer la propiocepción, iniciar la deambulación y la funcionalidad, mejorar el trofismo del muñón. Incluso el paciente lo lleva el pilón a su casa y puede continuar su entrenamiento también en la casa. Tenemos criterios para indicar la protetización provisional o el pilón, ¿no? Primero es la edad del paciente. Si el paciente tiene una edad muy avanzada, probablemente no tenga mucha fuerza y va a ser un poco más difícil, ¿no? Pero es un poco subjetivo, ¿no? Puede ser un paciente mayor, pero que ha tenido un buen acondicionamiento físico, entonces sí se podría. El sensorio adecuado sí es bastante importante, ya que si el paciente no me comprende las órdenes, sí no le voy a poder indicar cómo manejarse con la prótesis provisional. La voluntad del paciente y de la familia, ¿no? Si el paciente no desea, tampoco no lo vamos a obligar. Lo que sí es bastante importante es que tenga el equilibrio. Si el paciente tiene buen equilibrio en bipedestación, en paralelas, ha usado lo que es para desplazarse las muletas, entonces ese paciente sí definitivamente sí le vamos a mandar o le vamos a indicar la prótesis provisional. La alineación articular tiene que estar correcta también, no tiene que estar, por ejemplo, el muñón en flexión, o la rodilla sana en flexión, ya que va a ser más difícil. Buen trofismo muscular también es importante. ¿En qué pacientes no se va a indicar la prótesis? En aquellos amputados transfemorales bilateral de origen vascular y una edad avanzada. Los amputados transfemoral que tengan el muñón en flexión y que sea una flexión irreductible superior a 45 grados, y en aquellos pacientes que no han logrado la fase preprotésica, mejor dicho, que no han logrado la bipedestación y la marcha en paralelas.
La última fase es la fase protésica, en la cual el paciente ya debe contar con la prótesis, pero la prótesis va a variar de acuerdo a ciertas características del paciente, como la edad, el grado de actividad, también la causa de la amputación, ¿no? Si es una amputación vascular o si fue una amputación traumática, las características también que presente el muñón. Entre los criterios de protetización definitiva, el paciente debe haber realizado una marcha útil con la prótesis provisional. Esto para los pacientes que usaron el pilón, que sabemos que son los amputados transfemorales, los que son arriba de rodilla. También tiene que tener un buen estado general, un sensorio adecuado que nos comprenda las órdenes. Tiene que haber tanto voluntad del paciente como una colaboración de la familia, un adecuado equilibrio. La piel del muñón tiene que estar adecuada, no debe tener úlceras, debe haber buen trofismo muscular, no deben haber contracturas musculares. En la fase protésica, lo primero que tiene que hacer el paciente es aprender cómo colocarse y retirarse él solo la prótesis. Va a hacer ejercicios de equilibrio, marcha tanto en paralelas y fuera de ellas. Primero también marcha en terrenos planos, aprender a subir, bajar escaleras, terrenos irregulares, marcha en pendientes, entrenamiento avanzado de acuerdo al nivel de actividad física que tiene el paciente. Aquí podemos observar, lo primero que aprende el paciente es cómo colocarse y retirarse la prótesis. Aquí podemos observar los ejercicios de equilibrio, la marcha en las paralelas. Cuando el paciente tiene la prótesis, también tiene que entrenarse en el manejo de caídas, ¿no? Qué hacer para protegerse al momento de caer y cómo reincorporarse. La terapia ocupacional también es importante en todas las fases de la rehabilitación, ya que enseña al paciente cómo ser independiente en las diferentes actividades de la vida diaria. La terapia ocupacional en la fase preprotésica es bastante importante, ya que se busca que el paciente sea independiente sin la prótesis, ¿no? Que realice las diferentes actividades solo. También se le enseña lo que son los traslados con la silla de ruedas o los traslados con muletas. Si fuese un amputado de miembro superior, se insiste mucho más en la terapia ocupacional, ya que hay que ayudar al paciente a que pueda ser independiente usando solamente una mano, por ejemplo. La terapia ocupacional en la fase protésica lo que busca igual es que el paciente sea independiente en las actividades de la vida diaria, pero ya usando la prótesis. Entonces se refuerza esas actividades, incluso se podrían hacer visitas domiciliarias o visitas al colegio o al trabajo, de manera que se pueda observar cómo es el mobiliario o qué lugares es donde se tiene que desplazar, y eso también trabajarlo en la terapia. En el caso que fuese un amputado de miembro superior, se le enseñan ya el manejo de la prótesis, también actividades bimanuales, conservación de la energía. Parte de la terapia ocupacional es hacer entrenamiento en las diferentes situaciones que se le puedan presentar al paciente. Eso incluye poder aprender cómo subir y bajar del auto usando la prótesis. También subir o bajar del transporte público. Eso también es importante porque el paciente lo va a realizar en algún momento. El apoyo psicológico es bastante importante en todas las fases de la rehabilitación, ya que la amputación es un evento traumático, entonces el paciente va a tender muchas veces a la depresión. Los que sufren más son aquellos pacientes que han sido de la causa traumática, ya que el día anterior estaban totalmente bien y de pronto tuvieron algún accidente y perdieron una extremidad. En el caso del amputado vascular, si bien también tienden a la depresión, muchas veces lo toman un poco mejor, ya que ellos son conscientes de que algo hicieron mal, ¿no? De repente que no tuvieron un buen control de la diabetes, entonces se le hizo la úlcera, estuvieron bastante tiempo con la úlcera, se infectó y al final terminaron amputados. Entonces ellos tienden a asimilarlo un poco más que un paciente que de un día para otro amaneció con la extremidad amputada. Entonces, el apoyo psicológico es importante ya que el paciente tiende a tener ansiedad, depresión, frustración, agresividad por el hecho de estar ahora en una nueva situación.
Ahora, el éxito de un programa de rehabilitación, el éxito del uso de la prótesis, no solamente va a depender del estado físico del paciente, también del estado psicológico. Entonces va de la mano. El éxito en la protetización viene de la mano del estado físico y el estado psicológico del paciente. Parte del equipo multidisciplinario es el trabajo con servicio social. Servicio social es bastante importante ya que no solamente trabaja con el paciente, sino con el grupo familiar. Lo que realizan es identificar cuál es el nivel económico del paciente, puede ser no pobre, pobre o pobre extremo. También se encarga de contactar con donaciones, orienta también sobre su reinserción laboral o reubicación laboral. Pueden hacer visitas tanto domiciliarias como visitas al trabajo. Finalmente, tanto la evaluación de la salud mental y el funcionamiento psicosocial en las guías de práctica clínica tienen como nivel de recomendación débil a favor. La rehabilitación profesional también forma parte de este programa de rehabilitación del amputado, ¿no? Y esto es de acuerdo al nivel de amputación del paciente y a la actividad que hacía el paciente, ¿no? O puede reintegrarse en su actividad laboral o puede reintegrarse en su actividad laboral con modificaciones o una reubicación laboral. Por ejemplo, si el paciente era ingeniero y es un amputado de miembro inferior, de repente su trabajo era en oficina, evidentemente va a volver a su mismo puesto de trabajo, ¿no? Porque no le va a dificultar nada. Puede ser otra situación de que era un amputado de miembro inferior y tenía que hacer largas caminatas, ¿no? Entonces probablemente ya no pueda hacer esas caminatas que hacía antes, ¿no? Entonces de repente reubicarlo en su puesto laboral y ya no va a ser el trabajo de campo, sino de repente más trabajo de oficina, ¿no? Entonces esto va a ser de acuerdo a qué cosa hacía el paciente y qué nivel o qué tipo de amputación tenga. Veremos ahora las partes de la prótesis. Entonces la parte de la prótesis va a tener un socket o encaje, que el socket es el que va a tener contacto directo con el muñón. Va a haber un sistema de suspensión que puede ser por correas, con válvula de succión, que vamos a ver más adelante. Una unidad de rodilla, en el caso del amputado sobre rodilla. Una unidad intermedia o de pierna o pilón también se le puede decir. Un pie o dispositivo terminal. Al momento de prescribir la prótesis debemos tener algunas consideraciones, ¿no? Primero, el nivel de actividad del paciente, ya que, por ejemplo, si es un paciente joven, probablemente le mandemos las piezas articuladas de manera que ellos puedan tener una marcha más funcional. En cambio, de repente, si es un paciente mayor que no tiene buen equilibrio, de repente le vamos a mandar una rodilla con bloqueo, un pie más básico. El caso del socket debe ser cómodo, seguro, debe haber un contacto total con la piel, ya que de esta manera vamos a distribuir la fuerza en todo el muñón y no vamos a tener ciertas áreas donde va a haber mayor presión, por ende podría lesionarse la piel. Aquí podemos observar algunos sockets, como el socket de resina. También hay otros materiales como el polipropileno o la fibra de carbono. La fibra de carbono es más resistente y también es más liviana, así que sería mucho más recomendable. El liner es una interfase en sí entre el socket y el muñón, de manera que permite el contacto total. En los sistemas de suspensión tenemos la suspensión por succión, en la cual usa una válvula que genera un vacío, ¿no? Hace una presión negativa. Ese tipo de sistema sí está contraindicado en aquellos pacientes que tienen un problema vascular. Otro tipo de sistema de suspensión es la suspensión por correas. En este caso podemos observar el cinturón silesiano, que es indicado en los pacientes que son amputados sobre rodilla. Aquí también observamos suspensión por correas, pero en este caso es un cinturón pélvico o una banda pélvica. Esto se usa en los pacientes también amputados sobre rodilla, pero en aquellos muñones que son muy cortos, ¿no? Por ejemplo, el nivel F1. Ahora, observamos también que el sistema de suspensión por correas es una alternativa en aquellos pacientes en los que no pudimos ponerle las válvulas de succión.
Aquí observamos dos tipos de rodilla, una rodilla monocéntrica que solamente hace el movimiento de flexo-extensión y una rodilla policéntrica que hace el movimiento de flexo-extensión y también movimiento de rotación interna y rotación externa con la rodilla flexionada. Entonces, bueno, la rodilla policéntrica es indicado en pacientes que tienen mayor grado de actividad, mejor equilibrio. En cambio, un paciente que tiene menos equilibrio se le puede indicar una rodilla de eje simple o rodilla monocéntrica. La rodilla hidráulica es una rodilla mucho más moderna, es costosa, sí, y requiere un mejor o mayor mantenimiento. Lo que sí, este tipo de rodilla se adapta a los diferentes tipos de velocidades, entonces puede variar el ciclo de la marcha de lento a rápido. Con respecto a la unidad de pierna o unidad intermedia, tenemos dos tipos de diseño. El diseño endoesquelético o modular, que es el más usado, en el cual hay una pieza interna tubular y tiene una cubierta estética blanda. Luego tenemos el diseño exoesquelético o convencional, el cual está hecho de duraluminio o un plástico laminado y tiene la forma de la pantorrilla o de la pierna, pero es vacía en su interior. El que más se usa, como les menciono, es el endoesquelético modular, es más moderno, más liviano. En cambio, el exoesquelético o convencional es más antiguo, más pesado. En el Instituto de Rehabilitación algunas veces sí indicamos el exoesquelético, pero más porque el paciente ya está acostumbrado a usar ese tipo de prótesis, de repente muchos años lo ha usado y él pide que sea igual su prótesis a la que ya se deterioró, ¿no? Entonces se le manda el exoesquelético. Pero en el paciente nuevo que recién va a usar una prótesis, la recomendación es usar la endoesquelética modular, ¿no? Aquella que tiene como un tubo interno y tiene una cubierta estética blanda, ¿no? Que se asemeje a su pierna sana. Nuevamente, aquí podemos observar cómo es la prótesis exoesquelética. Les había comentado que la exoesquelética es la convencional, es la más antigua, es aquella que es vacía en su parte interna. En cambio, la prótesis endoesquelética es más moderna, es una pieza tubular interna con una cubierta blanda, es más estética. La endoesquelética es más liviana. Finalmente llegamos al dispositivo terminal. El pie más básico de todos es el pie Sach, pero también podemos tener pies articulados que son los pies de eje simple o pies multiaxiales. Hay otros pies que son ahorradores de energía, que son más modernos. De acuerdo al deporte también se indican diferentes tipos de pies y solamente se cambia el dispositivo terminal, o sea el pie, en el momento de la actividad física. Este es un resumen de lo que hemos visto. Entonces tenemos el encaje, que es el que tiene el contacto con el muñón, los diferentes sistemas de suspensión, que pueden ser suspensión por correas o por válvulas, la rodilla, que puede ser monoaxiales o monocéntricas o policéntricas o rodillas hidráulicas o con un microprocesador, la unidad de pierna, que puede ser de diseño endoesquelético o diseño exoesquelético, y el dispositivo terminal, que son los diferentes tipos de pies que podemos encontrar en el mercado. Buenas tardes, soy Karen Amaya, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación. Vamos a tratar ahora rehabilitación en amputados. El último punto que vamos a tratar es sobre deficiencias esqueléticas congénitas. Habíamos mencionado antes que amputación congénita no es correcto decir, sino decir deficiencia esquelética congénita. Como definición, las deficiencias esqueléticas congénitas son un grupo de anomalías congénitas que presentan hipoplasia o aplasia significativa de uno o más huesos de las extremidades. Con respecto a epidemiología, la deficiencia esquelética congénita ocurre en 1 de cada 1.300 a 2.000 recién nacidos. Pueden ocurrir de manera aislada o asociado a otras anomalías.
Se estima que 32% no tienen una causa conocida, 30% son de causa genética, 34% son vasculares y 4% se deben a algún agente teratógeno. La proporción es de 2:1, 2 para defectos de la extremidad superior y 1 para defectos de la extremidad inferior. El desarrollo de las extremidades va a ocurrir entre las 4 y las 8 semanas después de la fecundación. Se cree que estos defectos, estas deficiencias esqueléticas van a ocurrir entre la semana 4 y la semana 6. La clasificación de las deficiencias esqueléticas congénitas según la ISO nos da una nomenclatura estándar. La divide en dos, en deficiencias transversales y deficiencias longitudinales. Las deficiencias transversales es la ausencia de todos los elementos distales a la deficiencia a lo largo del eje transverso. En cambio, las deficiencias longitudinales es la ausencia paralela al eje mayor de la extremidad. En esta diapositiva podemos ver nuevamente esta diferencia en la deficiencia esquelética transversal y la deficiencia longitudinal. La imagen de la izquierda, el A, nos muestra la deficiencia esquelética transversa en la cual hay ausencia de toda la parte distal, ¿no? Esta es la que más se parece a la amputación adquirida. En cambio, en la imagen de la derecha vemos que tenemos una deficiencia longitudinal en la cual hay una ausencia a nivel del eje largo de la extremidad. Como en este caso, en la imagen es el compromiso a nivel de la extremidad superior izquierda, vemos que hay ausencia del radio y del primer dedo, ¿no? Pero el resto se mantiene, ¿no? Entonces, es una deficiencia longitudinal. Entonces, la deficiencia transversal es la ausencia de los elementos de la extremidad distales a un nivel específico, a nivel del eje transverso de la extremidad. Por ejemplo, la pérdida del antebrazo, pérdida de la mano izquierda. En cambio, la deficiencia longitudinal es la aplasia o hipoplasia de un hueso a lo largo del eje largo o longitudinal de la extremidad, por ejemplo, aplasia del radio y pulgar izquierdos. Hay una nomenclatura tradicional que, bueno, también debemos conocer, pero no se usa tanto como la del ISO, ya que la de ISO es mucho más sencilla. Pero sí es importante considerarla. Amelia se refiere a ausencia completa de una o más extremidades, ectrodactilia, ausencia de dedo o dedos, hemimelia, ausencia o hipoplasia significativa de la parte inferior de una o más extremidades, oligodactilia, ausencia de menos de 5 dedos, peromelia, malformación de una o más extremidades, pocomelia, ausencia de las extremidades proximales con cierta preservación de los elementos distales, y la malformación mano partida o pie partido, donde hay ausencia de dedo o dedos que producen una apariencia hendida. El diagnóstico es clínico al momento del nacimiento. A pesar de los avances de la ecografía prenatal, muchas veces no es posible detectar estas malformaciones antes del nacimiento, entonces el diagnóstico se hace en el momento del parto, apenas nace el bebé y se observan estas deficiencias. En la evaluación del paciente vamos a tener que considerar bastante lo que es la anamnesis, antecedentes de abortos, anomalías congénitas. La consanguinidad es un dato bastante importante, sobre todo en las poblaciones rurales o poblaciones pequeñas, el consumo de drogas o algún tipo de medicamento durante el embarazo. Si durante el embarazo ha tenido algún examen como muestra de vellosidades coriónicas, diabetes, fiebre alta, sobre todo durante el primer trimestre. En el caso de las deficiencias transversales hay bastante asociación con patología placentaria, con las bandas amnióticas. En el caso de deficiencias longitudinales, esas pueden ser aisladas, o sea, mutaciones del novo. De ahí le siguen los problemas genéticos, una herencia autosómico dominante, y también los problemas teratógenos, como la talidomida, que produce focomelia, o el uso de ácido retinoico, que es usado para el tratamiento del acné. El examen físico debe ser exhaustivo buscando algún síndrome asociado, por ejemplo, anomalías en las extremidades, la cara, la columna vertebral, pezones, genitales y el ano. Para complementar la evaluación hay que hacer radiografías de la extremidad comprometida y si algún otra área nosotros consideramos que tiene también alguna malformación, habremos que tomar también las radiografías correspondientes.
Si hay anormalidad neurológica, será indicación tomarle una resonancia magnética cerebral, tiene que pasar por una interconsulta con el genetista para descartar que haya un síndrome hereditario, hay que complementar el estudio con una ecografía renal, un ecocardio, para ver que no haya algún problema también agregado. Y también es recomendable hacer un examen a los padres, ya que hay anomalías muy sutiles en ellos y que el paciente podría estar haciendo una sintomatología mayor, ¿no? En estos casos de síndromes hereditarios. Por ejemplo, un niño con hipoplasia radial y del pulgar podría tener un padre que tiene una hipoplasia leve del pulgar o un pulgar trifalángico. Entonces, siendo más específicos, las deficiencias transversales, la gran mayoría son producidas por patología placentaria, ¿no? Aquí vemos las bandas amnióticas. El riesgo aumenta cuando se le hizo a la paciente gestante un examen de vellosidades coriónicas antes de las 10 semanas de gestación. El riesgo igualmente aumenta en los abortos fallidos con el uso de misoprostol. Hay que diferenciar del síndrome de Adams-Oliver, que aquí sí es una herencia autosómico dominante o autosómico recesiva, donde hay un defecto asimétrico de las manos, de los pies o huesos de las extremidades, aplasia cutis congénita, anomalías congénitas vasculares y cardiopatía congénita. Pero si hablamos en general, el mayor número de deficiencias transversales son producidas por la patología placentaria y por esas bandas amnióticas. Aquí podemos observar algunas fotografías de las deficiencias transversales producidas por esas bandas amnióticas. Las deficiencias esqueléticas longitudinales en su gran mayoría son producidas de forma aislada, ¿no? Son mutaciones del novo. Luego le siguen los casos de herencia autosómico dominante y por último algunos agentes teratógenos como la talidomida y el ácido valproico. También es asociado con hipertermia materna, tabaquismo, varicela congénita y diabetes materna mal controlada. Pero en general la gran mayoría van a ser mutaciones del novo. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía de la deficiencia longitudinal radial. Como sabemos, la gran mayoría es por mutaciones del novo. En esta diapositiva podemos observar algunos síndromes que están asociados con la deficiencia longitudinal radial. Por ello, nosotros durante el examen físico debemos hacerlo de manera exhaustiva, buscando esa asociación, ¿no?, con estos síndromes. Nuestra primera idea no va a ser que sea una mutación del novo, ¿no? Siempre hay que buscar alguna asociación, algún problema hereditario, algún problema genético. Existe una complicación frecuente en los niños que tienen deficiencia esquelética congénita y también en los niños amputados, ya que ellos están en crecimiento, entonces en ellos el hueso va a crecer más rápido que el componente muscular, que la piel. Es por ello que a esto se le denomina sobrecrecimiento óseo. Quiere decir que como el hueso crece más rápido, va a empezar a lesionar la piel. Entonces el manejo sería recurrir a una intervención quirúrgica y remover un pedazo de esta parte distal del hueso. En el caso de los niños con deficiencia esquelética congénita, esto ocurre entre un 10 a un 30%. El tratamiento rehabilitador siempre va a ser en equipo multidisciplinario. Hay que verlo de la asesoría genética, ya que muchas veces estas deficiencias esqueléticas están asociadas a un síndrome o algún problema hereditario. El manejo general depende del diagnóstico específico. Lo que sí hay que recordar que el uso de la prótesis va a ser en función de los hitos del desarrollo. En relación al uso de la prótesis, en los niños es bastante importante recordar los hitos del desarrollo y trabajar en función de ellos. Recordemos que a los 3 meses el niño va a adquirir el concepto de bimanualidad, va a jugar y reconocer con sus manitos. Entonces, eso significa que para ese tiempo nosotros ya hemos debido colocar la prótesis. Es por ello que lo ideal es colocar la prótesis cosmética el primer mes. Entonces, a los 3 meses él ya va a integrar la prótesis como parte de su cuerpo. Si nosotros nos demoramos, ¿qué es lo que pasa? El niño solamente va a tener el concepto de un lado. Entonces, si le ponemos después la prótesis, el niño le va a ser un estorbo, no va a funcionar porque no lo integró. Para él no tiene dos lados, para él tiene solamente uno. Entonces recordemos que la prótesis cosmética se indica el primer mes.
A partir de los 2 años es cuando se coloca idealmente una prótesis mioeléctrica con capacidad de pinza. La pronosupinación en las prótesis se va a integrar alrededor de los 5 o 6 años y el codo mioeléctrico se puede indicar a partir de los 6 años. Pero eso es en una prótesis ideal, ¿no? En un niño cuyos familiares tengan los recursos económicos, ¿no? Pero en el caso que no hubieran los recursos económicos, se van a indicar unas prótesis mecánicas en las cuales su movimiento es con la acción muscular, ¿no? Que puede ser con el movimiento del hombro o con el movimiento del brazo contralateral. Entonces, este tipo de prótesis mecánicas se indican más o menos a partir de los 5 años, en la cual el paciente ya puede maniobrarlas, aprende a recibiendo las órdenes. En cambio, un niño más pequeño de 2 años no lo va a poder maniobrar. Aquí vemos una niña con una amputación debajo del codo y ella usa una prótesis de tipo mecánica. En el caso del niño con deficiencia esquelética congénita del miembro inferior, igualmente hay que recordar los hitos del desarrollo. Es entonces que a los 10 meses el niño va a iniciar lo que es la bipedestación, se para con ayuda. Entonces, para esa edad nosotros debemos ya indicar la prótesis. Ahora, cuando es la amputación sobre la rodilla, le vamos a mandar la indicación de la articulación de la rodilla recién entre los 3 a 4 años. Los factores que tenemos que tener en cuenta para indicar la prótesis es el tipo de amputación que tiene el paciente y si está asociado con alguna malformación. A veces el muñón no es adecuado y primero hay que mandar a traumatología para que haga una remodelación del muñón y adaptar recién una prótesis. El grado de actividad física, ya que bueno, los niños obviamente van a tener una mayor actividad física. La capacidad de aprendizaje es bastante importante, ya que el nivel intelectual, si tiene una discapacidad intelectual profunda, por ejemplo, no va a ser candidato a protetizar. El ambiente familiar también. Ahora, esos niños siempre van a estar en un crecimiento constante, ¿no? Entonces va a necesitar cambios de socket, el arnés, de repente entre cada 3 a 6 meses un ajuste y reemplazos de la prótesis entre 1 o cada 2 años de acuerdo a la velocidad de crecimiento del pequeño. Bueno, acá tenemos la bibliografía revisada para toda la exposición, es amplia, entonces también la pueden ustedes buscar. Finalmente, muchas gracias.